vamos en vivo en estos precisos momentos. Pero que muy buenas noches a todas las personas que están en sintonía de su programa A Jesús por María. Estamos aquí nada más y nada menos que con el diácono otro domingo más. Queremos darles las más expresivas disculpas, pues porque han tenido que escuchar en domingos pasados algunos programas repetidos, pero le pedimos a Dios que haya podido ser de utilidad y pedirle disculpas pues, por situaciones que han estado fuera de nuestro alcance en el sentido de pues, enfermedades de la familia y ya estamos con más ánimo, esperanzados en que podamos pues, compartir con nuestro queridísimo el diácono Orlando Barros otra enseñanza más que nos ayude a acercarnos más a los pies de Jesús, pues por medio de quién, de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María. Así que pero que muy buenas noches y gracias por estar aquí, diácono Orlando. Buenas noches, Gisette. Gracias nuevamente por la invitación, gracias por su disponibilidad y sobre todo por ese espíritu de colaboración y siempre estar abierta a servirle a los demás, sobre todo a través de esta emisora de Radio María, en la cual llegan muchos oyentes y que ha servido de mucha ayuda, sobre todo porque la gente empieza a conocer sobre María y la devoción a la Santísima Virgen María se aumenta más. Y como lo dice precisamente el nombre de este programa, a través de María nosotros llegamos a Jesús por María. Amén, amén. Muchas gracias, diácono, y sobre todo queremos darle pues la bienvenida a este tema que yo creo que a lo mejor las personas se puedan imaginar de qué vamos a estar hablando en mayo, porque mayo es un mes hermoso, y yo sé que uno debe de ser uno de sus meses favoritos porque usted es un enamorado de la Santísima Virgen María, y yo sé que pues vamos a estar hablando hoy de un tema pero que muy importante. Pero introdúzcalo usted, por favor. Claro que sí, vamos a hablar esta noche de la historia del Santo Rosario. Ay, excelente. La historia del Santo Rosario, porque en el mes de María, el mes del Rosario, nosotros deberíamos conocer por qué el Santo Rosario, por qué nosotros rezamos el Santo Rosario de la manera como lo rezamos, quién lo inventó, cuándo lo inventaron y por qué lo inventaron, o no es invento, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta historia del Santo Rosario. Y también pues porque muchas personas, y usted me corrige, llegan a la iglesia, a nuestra amada iglesia, a través de María o por el Santo Rosario. Conozco a algunas personas y usted nos dirá en el transcurso del programa. Eso es cierto. De hecho, en mi parroquia sucede mucho que las personas tratan de llegar antes de la misa, por lo menos media hora antes, porque saben que antes de la Santa Misa se reza el Santo Rosario y ellas de alguna manera quieren estar ahí en conexión con Jesús a través del Santo Rosario previo a la celebración de la Sagrada Eucaristía. Y entonces es muy importante para ellos, es muy importante para su fe. Y sobre todo que se descubre y se vive mucho la fe del pueblo santo de Dios cuando se encuentra reunido en oración. Y qué mejor oración que el rezo del Santo Rosario. Excelente, diácono. Bueno, entonces entremos en materia. Bueno, entonces, como nos encontramos en vivo, en lo que usted comienza la introducción, nos escuchan bien, yo sé que nos escuchan bien, pero voy a poner una mejor bocina pues para que el diácono se escuche a perfección. Así que mientras usted va dando la introducción, yo voy a estar arreglando algo con el sonido. Así que por favor, comienza. Bueno, cómo no, muchas gracias. Bueno, miren, de acuerdo con los relatos históricos, Nuestra Señora del Santo Rosario tuvo una gran intervención en la guerra contra los turcos, específicamente en la famosa batalla de Lepanto, librada entre los cristianos y los musulmanes en 1571. O sea que estamos hablando de más de 4 siglos.
en 1571, los cristianos vencieron por la intervención de la Santísima Virgen María, a la que inicialmente llamaran Nuestra Señora de las Victorias. Eso fue en 1571. Y posteriormente, el Papa Pío V instituyó para el 7 de octubre la fiesta de María, Auxilio de los Cristianos, o como nosotros también la conocemos, María Auxiliadora, con el propósito de conmemorar el triunfo de los cristianos sobre los musulmanes. Más adelante, el Papa Gregorio XIII hizo un cambio en el nombre de la advocación por el que actualmente la conocemos, que es Nuestra Señora del Rosario o Nuestra Señora del Santo Rosario. Es muy importante que tengamos estos dos conceptos claros al principio, porque vamos a tratar de desarrollar la historia del Santo Rosario, no solamente desde el siglo XV o XVI, sino que vamos a comenzar incluso muchos siglos antes, desde el siglo X, de la historia de la cristiandad. Entonces, en el siglo X, una comunidad de monjes, que eran los monjes cluniacienses, introducen y practican ellos dentro de su comunidad 150 Padre Nuestros, que venían rezando, y ellos en el siglo X comienzan a rezar estos 100 Padre Nuestros durante todo el día. Y lo hacían como una forma de devoción, y se popularizó de tal manera que muchas personas también aprendieron a rezar, teniendo en cuenta que la educación en aquella época para el pueblo no era tan necesaria. Exacto. Porque en la Europa de los siglos décimo, octavo, décimo, noveno hasta el 12, ellos estaban pendientes más de expandirse, y estaban más pendientes de conquistar naciones y demostrar su poderío bélico, por llamarlo de alguna manera. Entonces era más importante para ellos preparar a sus hombres en la batalla y en el conocimiento de las armas, por muy rudimentarias que fuese en ese momento, que en que fueran personas letradas. Y entonces en su gran mayoría eran personas analfabetas. Y eso se mantuvo durante muchos siglos. Posteriormente, en el siglo XII, o sea, 2 siglos después, se introdujeron las salutaciones a la Virgen María. Interesante. Pero estas salutaciones fueron introducidas por la orden cisterciense, que ellos entonces cambian algunos de los 150 Padre Nuestros que rezaban por Ave Marías. Los 150 Padre Nuestros durante todo el día, entonces ellos mejor introducen algunas Ave Marías y las intercambian o las intercalan con Padre Nuestros. En el siglo XII. Posteriormente, en el siglo XIII, viene el Salterio de María y se rezan 150 Ave Marías y se usan para ellos rosarios. Pero no el rosario como lo conocemos hoy en día, sino que le llamaban rosario porque era un rosario de cuentas. Entonces tenían una cuerda con 150 cuentas y rezaban entonces las salutaciones a la Santísima Virgen María, y para contarlas como hacemos nosotros hoy en día, que la contamos con las cuentas de la camándula. Exacto. Porque a mí personalmente me sucede que cuando las estoy contando con los dedos me confundo. Entonces a veces yo no sé si he rezado 5 o he rezado 10. Entonces lo que hago es, bueno,
si no sé si recé las 5, recé 10, pues me toca rezar 5 más. Y me he dado cuenta que cuando eso pasa, porque no tengo un rosario en la mano, el rosario se me hace largo. Oh, okay. Lo que significa que yo le estoy rezando muy bien, de más. muchas Ave Marías a la Santísima Virgen. Precioso, precioso. Y por eso el rosario se hace más fácil con las cuentas. Pero eso también tiene su historia. Y eso es historia que lo vamos a descubrir cómo vino este Santo Rosario como lo conocemos el día de hoy. Qué bello. En el siglo XV, no, perdón, en el siglo XIV, las órdenes mendicantes difunden el rezo del Santo Rosario entre los fieles, especialmente en las zonas del río Rin, en Europa, y entre las beguinas. Las beguinas eran mujeres devotas, que consagraban su vida al Señor. No eran monjas, no eran religiosas, eran mujeres comunes y corrientes, que tenían una vida, que tenían una familia, pero que eran muy devotas. Y entonces entre ellas se difundió mucho más el rezo del Santo Rosario en el siglo XV. Posteriormente en el siglo XIV y en el siglo XV, entonces se comenzaron a conformar o a organizar las cofradías del Santo Rosario. Siglo XV, okay. En el siglo XV. Entonces, las cofradías del Santo Rosario, como nosotros las conocemos hoy, no son nuevas. Estamos hablando de por lo menos hace 5 siglos que vienen las cofradías del Santo Rosario. Y de hecho, el padre Alano de Rupe fundó la primera cofradía del Rosario en Dubái. Pronto, los dominicos difundieron el Rosario, fundando cofradías por todo el continente europeo. Los padres dominicos. Por ahí estamos llegando a lo que muchos conocemos. Lo que muchos conocemos, exactamente. Y posteriormente, en el siglo XVI, San Pío V tuvo una intervención valiosísima y que marcó de alguna manera la devoción al Santo Rosario, y que el Santo Rosario se popularizara, si podíamos acuñar el término de popularizar, dentro de los fieles del pueblo santo de Dios. El Papa Pío V, en 1571, que es cuando tiene lugar la batalla de Lepanto, y cuya victoria es atribuida a la Virgen del Rosario. Y entonces el Papa Pío V instituye la fiesta y fija la forma de cómo debe rezarse el Santo Rosario. Propiamente. O sea, el Papa ya. O sea, la Santa Sede. La Santa Sede entonces dice, bueno, mire ya. Esto es una tradición que viene de muchos años. Vamos entonces a nosotros a instituir como una oración avalada, aceptada y soportada por la Santa Iglesia. Es más, lo vamos a rezar de la siguiente manera. Sí, y entonces se le dio un orden, como es la iglesia, se le dio un orden, y esa normatividad entonces se extendió y se aceptó por toda la iglesia, y durante muchos siglos se ha rezado el Santo Rosario de la misma manera que su santidad Pío V lo instituyó. Posteriormente, del siglo XVII al siglo XVIII, un sacerdote dominico,
Fray Timoteo Ricci creó el Rosario Perpetuo. ¿Y en qué consistía el Rosario Perpetuo? Consistía en organizar el rezo del Rosario de modo que siempre hubiese un fiel rezando los 15 misterios. O sea, en ese momento eran los 15 misterios, o sea, Los se 15 rezaban misterios. todos los días, o sea, o devotamente. Devotamente. Porque ahora pues se dividen. Sí, siempre había una persona en el mundo Wow. rezando el Santo Rosario. Voy a hacer un paréntesis aquí para hacer una semejanza con la Legión de María, Perfecto. lo que hace la Legión de María. La Legión de María tiene una oración que todos los legionarios tienen la obligación de rezar diariamente, a cualquier hora del día. Y no es otra esta oración se conoce como el Magnificat, que fue en las palabras proclamadas por la Santísima Virgen María cuando visitó a su prima Santa Isabel. Entonces, este rezo del Magnificat, ¿qué hace? Miren, en primer lugar, une a todos los legionarios activos en el mundo entero. Los une con los legionarios auxiliares. Y la Legión de María en sí se une a su capitana, a la Santísima Virgen María. Es más, la Legión de María le da un nombre a esta oración del Magnificat, que es la Catena Legionis. En latín, traducida a nuestro idioma, es cadena de legionarios. Lo que significa que en todo momento del día, de las 24 horas, por lo menos hay un legionario en el mundo rezando la Catena Legionis, de tal manera que esta cadena de oración siempre va a ser continua las 24 horas. Y yo pienso que por eso el mundo no ha explotado. Pues, porque realmente, con todas las cosas que están sucediendo, la oración y la intercesión de nuestra Madre está ahí. Sabemos que, ¿verdad? Jesús es el que decide, ¿verdad? Pero realmente, qué hermoso poder escuchar de sus palabras todo esto que tiene pues la Legión de María, pues porque eso es lo que quiere que su hijo haga, que oremos. Claro, ¿Ya? claro que sí. Entonces, el Fray Timoteo Ricci fue quien creó, por llamarlo de alguna manera, organizó el Rosario Perpetuo. Entonces, durante por lo menos 2 siglos, hubo siempre una persona rezando el Santo Rosario, de tal manera que el Santo Rosario se rezó durante las 24 horas continuas. ¡Qué maravilla! Wow. ¡Qué maravilla! Posteriormente, en el siglo XIX, y es un poco más contemporáneo, se hace el Rosario Viviente, o se crea el Rosario Viviente. ¿Y en qué consistía este Rosario Viviente? Que una joven no religiosa, seglar, una laica, común y corriente, hace la primera peregrinación del Rosario a Lourdes. Y entonces ella promueve la oración con la llamada Cruzada del Rosario y se crea el apostolado del Rosario en familia. Y se hacía el Rosario entonces ya en las familias, ya no se hacía individualmente, sino que se hacía en familias, y entonces era un rosario más vivido, más vivo, porque ya se reunía papá y mamá con hijos, de pronto como le pasó a usted con su abuelita. Yo escuché hace unos programas que te dice que en casa de su abuelita materna, paterna, se rezaba el rosario todos los días a las 6 de la tarde. Y después del rosario, la cena.
Me hace acordar cuando nosotros estábamos en Colombia, mi esposa y yo, lo hacíamos pero después de la cena. Nos sentábamos en el garaje de la casa, ya los 3 niños y nosotros, y rezábamos no solamente el rosario, sino que leíamos la palabra del día, y de alguna manera cada uno de nosotros, en su limitada capacidad para interpretarla, pues decía lo que la palabra le estaba diciendo en esos momentos, y aplicarlo en su vida. Y también rezábamos el Santo Rosario todas las noches después de la cena. Y ojo, diácono, esto representa también un reto, y cada vez que conozco una familia devota, que no es que le pregunto, es que pues me dicen que rezan el Santo Rosario, siempre le pregunto el cómo han logrado hacerlo. Pues porque es un reto hacer el rosario en familia, es un reto increíble, pero la belleza que Dios le da la gracia, ¿verdad? Por ejemplo, a las mamás de buscar que sus hijos pequeñitos, por ejemplo, voy a decir algo bien sencillo, un ejemplo, en un papel blanco vayan poniendo stickers cada vez que se va contando, o sea, la creatividad para que la familia, el chiquito, desde que es pequeño, pueda rezar y ser parte del rezo del Santo Rosario. Y lo quiero atar con este comentario, diácono, de que toda esta historia que todavía falta, la historia que usted nos está contando, mire qué evolución, mire qué perfección, porque hasta ahora, o sea, familiar, viviente. Los otros días estaba viendo el rosario bíblico, que bueno, usted va a seguir. Entonces yo creo que esta evolución definitivamente nos hace enamorarnos más de la Virgen, pero rezarlo propiamente como se supone. Y la familia como los mensajes de la Virgen, lo que dicen es que se reza el Santo Rosario y que se haga devotamente. Sí, ahora que usted dice el rosario bíblico, la próxima semana vamos entonces a tratar el rosario en la Biblia. Ahí está. Porque mucha gente asegura que no es bíblico. Es que ese rosario no es bíblico, eso es invento de la iglesia. Incluso dentro de la misma iglesia, algunos fieles que de pronto no tienen la estructura suficiente, y no por culpa de ellos, sino de pronto por culpa de nosotros, de personas como usted y yo, que teniendo un poco más de conocimiento hemos sido incapaces de instruirlos a ellos. Claro, claro. Pero para eso son estos programas, ¿verdad? Exactamente. Para que la gente aprenda y para que la gente se instruya. Y de alguna manera aprovechemos entonces para que de pronto hagan algunas llamadas. Claro, claro que sí. Cualquier persona que pueda hacer alguna llamada. Por favor, lo puede hacer a través de los teléfonos de aquí de la emisora, llamando al 212-574-4357, 212-574-4357. Y en lo que usted sigue esta conversación, voy a ver si hay algunas preguntas en las redes sociales. ¡Ay, qué bueno! Entonces, ya en el siglo XX se hace la primera peregrinación del Rosario. Bueno, ya hablamos que en el siglo XX se hace ya la peregrinación del Santo Rosario y el Rosario en familia. Y en el siglo XXI, su santidad, San Juan Pablo II, instituye o le agrega al rezo del Santo Rosario los misterios luminosos. Introdujo 5 nuevos misterios, y estos misterios versan sobre la vida pública de Jesús, porque no existía. Teníamos, por ejemplo, los misterios gozosos, que nos habla de la anunciación, el nacimiento del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos los misterios dolorosos, que nos habla de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos los misterios gloriosos, que nos habla de la resurrección y posteriormente lo que pasó después de la resurrección, que fue la venida del Espíritu Santo y la asunción de la Santísima Virgen María y coronación de la Santísima Virgen María como reino universal de todo lo creado. Pero no existían la vida manera
santidad San Juan Pablo II introdujo los 5 nuevos misterios, que son los misterios luminosos, y le asignó un día para rezarlo. De tal manera que nosotros, ya el rosario organizado como tal por la Santa Sede, entonces se le destinaron unos días específicos y particulares a cada uno de ellos. Sabemos que los misterios, comenzando el domingo, que es el primer día de la semana, rezamos los misterios gloriosos. Y estos misterios gloriosos los repetimos el día miércoles. El segundo día de la semana, que es el lunes, rezamos entonces los misterios gozosos. Y estos misterios gozosos los repetimos el día sábado. El martes entonces rezamos los misterios dolorosos y los volvemos a rezar el día viernes. Y el día que nos queda de la semana, el jueves, entonces rezamos los misterios